Bienvenidos a Relatos Extraños. Yo soy médico y durante mi internado en las guardias, durante la noche, para llegar a la mipera había que recorrer un tramo bastante oscuro y muy solo, y posteriormente subir escaleras para entrar a la mipera. Y a partir de las 12 de la noche se comenzaban a escuchar ruidos. Era como si alguien fuera subiendo la escalera, y era tan claro cómo se escuchaban esos pasos, y apenas se escuchaba cómo se acercaba a la puerta y de pronto se detenía. Siempre creí que eran las enfermeras o tal vez compañeros, pero no, pues una vez me animé a salir y me di cuenta que no había nadie. También decidí contarle esto a algunos compañeros y ellos me dijeron que escuchaban exactamente lo mismo que yo. Claramente se sabe que en este medio médico estas cosas están más presentes, pero tampoco se cree mucho por todo lo que llegamos a ver. Pero no nos exentamos de tenerlos presentes, ya que son lugares donde la muerte estará siempre aquí. Hubo un tiempo en que estuve trabajando en la Cruz Roja. También tenían un área de hospitalización y a veces me tocaba estar de radiooperadora. Eso estaba en la parte de abajo, ya que el edificio era de 2 pisos y los dormitorios se encontraban arriba. Yo me quedaba completamente sola y se me figuraba que de pronto me iba a salir algo porque el ambiente era bastante tenso. En la primera planta había un área de cocina y de pronto de la nada se comenzaban a oír que movían como trastes. Se escuchaba como si abrieran las puertas donde guardamos la vajilla. Me daba tanto miedo, no quería ni asomarme. Yo sabía perfectamente que me encontraba sola. Además, otras compañeras que ya habían estado ahí me dijeron que si escuchaba ruidos, que ni siquiera me moviera de mi asiento, que esos ruidos poco a poco iban a ir cesando hasta desaparecer, pero que por nada del mundo me levantara a querer asomarme a ver qué era. Y así lo hice. Por suerte nunca fui a ver. Solamente escuchaba los ruidos. No llegué a escuchar pasos. Únicamente era como si movieran los platos, como si azotaran las puertas. Pero nunca tuve el valor de asomarme para ver qué era. No sabía con qué me iba a topar. Soy enfermera y trabajo en un hospital del Iste. Bueno, pues esta historia que les voy a contar es real. Resulta que en una guardia nocturna había fallecido un compañero que hacía muchas guardias en el turno nocturno. A mí no me pasó esto, fue a una compañera, ya que ella se había ido a descansar, ya que nos dan 2 horas para poder descansar. Ella ya se había recostado y dice que vio claramente que se abría la puerta y era ese compañero el que había fallecido, pero nosotros todavía no sabíamos. Eran como las 5 de la tarde ese día y le tocaba trabajar en la noche, pero pues no llegó y se nos hizo muy raro, ya que él era muy puntual. Bueno, pues mi compañera cuando abrió la puerta lo vio y dice que solo la saludó y que se despidió de ella y se fue. Después, cuando despertó y se integró con nosotros al turno,
En ese momento nos platicó que había visto al compañero y que se había ido, que no se había quedado a trabajar y se nos hizo muy raro. Como a las 4 de la mañana nos avisaron que el compañero había fallecido y mi compañera que lo había visto dijo: no sean mentirosos, hace rato yo lo vi y me estaba diciendo que se iba a ir. Y se despidió de mí. Y desgraciadamente descubrimos que era cierto, que ese compañero había muerto de un infarto fulminante. Mi compañera que lo había visto se puso bastante mal. Insistía diciéndonos que ella lo había visto y que él se había despedido de ella y se había ido, pero que claramente lo vio físicamente. Se puso bastante mal. Le dio como una crisis nerviosa y tuvimos que darle un medicamento para que se calmara. Yo sé que esto es algo muy impresionante, bastante impresionante, el toparte con alguien y saber que tal vez fue su espíritu el que estaba ahí. Trabajo en una clínica desde hace ya un año y es muy común sentir como que de repente te tocan el brazo, pero si volteas te das cuenta que no hay nadie. Es tan común que hay ocasiones que algunos compañeros han dicho que sienten que les tocan el hombro, pero ya ni caso hacen porque saben que al voltear no va a haber nadie. En otras ocasiones se escuchan ruidos o incluso también se prenden las luces. Lo curioso es que cuando empiezan a ocurrir todas estas cosas, los pacientes de ese piso y de otros pisos cercanos comentan que ven una figura vestida de negro, que tiene un sombrero muy grande. Hay algunos pacientes que dicen que ven entrar esa figura a un cuarto determinado o que se asoma a ver a un paciente en específico y resulta que a las pocas horas ese paciente fallece. Hubo una temporada en la que esa supuesta figura negra que veían los pacientes se la pasaba rondando la clínica. Muchos pacientes la reportaron. No se iba. Decían que lo veían hasta de día. Y había mucha gente que estuvo falleciendo en esos días. La situación se complicó cuando en la clínica comenzaron a reportar estos casos a la policía porque se les empezó a hacer muy anormal. Tanto así que llegaron a sacar este caso en el periódico. Fue muy mencionado, pero yo en lo personal nunca vi esa figura que los pacientes decían. Pero lo que sí es verdad es que cuando ellos comentaban que lo veían, muchos fallecían después de que veían esa figura negra. Mi mamá estuvo internada en el Seguro Social. Tuvo una operación de emergencia por la vesícula. Todo salió bien aparentemente. Y la noche siguiente a su operación me comentó que una enfermera pasó a ponerle su medicamento, pero que le hizo un comentario extraño, pero ya no quiso decirme más. Pasaron unos días y comenzó a tener fiebres muy altas. Sentía ardor, tenía dolor en su panza. El médico que operó le mandó paracetamol y omeprazol y luego la mandó a casa 2 días. Después ella comenzó a sentirse bastante mal. Estaba desvariando. No sabía dónde estaba. No sabía quién era ella. Ni siquiera sabía quiénes éramos nosotros. Estaba en pánico. La fiebre no cedía, así que acudimos por segunda ocasión a urgencias. En el camino ella decía que nos pedía por favor
que cada vez que pasáramos por el hospital enviáramos bendiciones y que pidiéramos por la salud y el descanso eterno de los que allí estaban, ya que una enfermera le había dicho a ella que iba a volver en un par de días al hospital, pero que ella ya no iba a salir de ahí. Y eso sí pasó, ya que llegamos a ingresar a mi mamá a terapia intensiva y al día siguiente falleció por un choque séptico.